Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al libro de Judas. Algunos nuevos estarán diciendo, yo no sabía que Iscariote había escrito un libro. No, este no es Judas Iscariote. Este es otro Judas, que como vamos a ver, era medio hermano del Señor Jesús. Es una corta epístola, 25 versículos, como ustedes pueden notar, pero muy, muy significativa, muy vital para la iglesia, en estos días en particular, creo, donde el autor, Judas, nos habla de la defensa de la fe cristiana, la defensa de la fe cristiana. Nuestro estudio en Judas, que comenzamos hoy y vamos a estar examinando por varias semanas, es paralelo al estudio que tenemos los miércoles en la primera epístola de Juan. Judas, así como Juan, era un hombre comprometido con la verdad de Dios, no hay duda de eso. Era apasionado en cuanto a su defensa. Creo que nosotros aquí en Grace Community Church estamos también comprometidos con la verdad, por eso la proclamamos, por eso la examinamos, por eso la predicamos. Y creemos que nuestro ministerio es un ministerio, usando las palabras de Judas, como él expresa acá en el versículo 3, es un ministerio que nos lleva a contender ardientemente por la fe de que una vez y para siempre fue entregada a los santos. Nos dice Judas. Nuestro ministerio es un ministerio de proclamación y defensa de la verdad de Dios. Si esta postura bíblica se debilita o pasa a ser secundaria, sin duda la iglesia sufre. Los santos sufren y por supuesto también aquellos que no conocen a Cristo sufren. Porque el único medio de conocer salvación es a través de la verdad proclamada que viene, por supuesto, de la palabra de Dios. La verdad, nos enseña la Biblia, tiene el poder para salvar. Pablo escribe a Timoteo, el versículo 4 del capítulo 2, ustedes recuerdan cuando le dice, el cual, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios, ese es el corazón de Dios, y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Bueno, la única verdad que salva, que se explica en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es Él? Jesucristo hombre. Si la predicación de la verdad del Evangelio puro no se hace, no se lleva a cabo, no hay posibilidad de salvación, porque hay un solo medio de salvación, Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. Sin duda Cristo está hablando del poder de la verdad del Evangelio. El hombre, el pecador, solamente puede ser liberado de su condición de esclavitud al pecado por medio de la verdad de Dios. La proclamación de la verdad del Evangelio. Y yo soy la verdad, dijo. Yo soy el camino. Yo soy la luz. No hay otro medio de llegar al Padre, sino ¿por quién? Por Cristo Jesús. Entonces la palabra de verdad tiene el poder de salvar. Y el Señor también nos enseña, o Él proclamó, Él lo expresó de esta manera, en el capítulo 17 de Juan, cuando dice, santifícalos en tu verdad, recuerdan ustedes, y agrega, tu palabra es verdad. Es imposible no solamente ser salvo sin la verdad de la palabra de Dios, sino que es imposible ser santificado, crecer, ser edificado, madurar sin la verdad de la palabra de Dios. Es imposible. Si usted no está comprometido con la verdad, si usted no está enfocándose en la verdad, si usted no está orando a través de la verdad revelada en su palabra, usted no puede crecer, usted no puede madurar. La palabra de Dios entonces nos exhorta a adorar a Dios en verdad, a obedecer la verdad, a amar la verdad, a hablar la verdad en amor.
a andar en verdad, a resistir al diablo con la verdad. Ustedes recuerdan que la primera pieza de la armadura de Dios es justamente la verdad. Literalmente, como cristianos, debemos pensar, vivir y respirar la verdad. Estamos en este ambiente de la verdad. Vivimos en la verdad. Escuchamos la verdad. Leemos la verdad. Nos saturamos de la verdad. Por eso Juan le recuerda a su hijo Timoteo allá en Éfeso: te escribo estas cosas para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, y agrega que es la iglesia del Dios vivo, la iglesia del Dios vivo, y escucha esta frase: columna y sostén de la verdad. La iglesia es responsable por sostener y tener en alto la verdad de Dios. Somos aquellos que Dios ha puesto sobre esta tierra para defender su verdad. La iglesia de Cristo. La verdad de Dios revelada en su palabra, junto con su nombre, como leímos en ese Salmo 138, es exaltada, nos dice el pasaje, por sobre todas las cosas. Piensen eso. Dios ha exaltado su nombre y su palabra por sobre todo. O sea, por eso la estudiamos, por eso la escudriñamos, por eso la proclamamos, porque Dios la ha exaltado. Algunos piensan, bueno, es demasiado eso. Se lo toman muy en serio. Y quieren un sermoncito para cristianitos, o sea, algo livianito, que no realmente no pise muchos callos, no moleste, pero Dios ha exaltado esta palabra. Imagínense, aún cristianos no están acostumbrados a digerir esta verdad y se les hace una dieta pesada y necesitan Alka-Seltzer después de un sermonazo, ¿no es cierto? El punto es que la verdad de Dios en su palabra es lo más precioso que Él ha revelado y llama a su iglesia a defenderla, a sostenerla en alto, a proclamarla. Porque es por ella que los hombres son salvos y por ella que los hombres son edificados. Es insustituible. ¿Ven? Es imposible. De conocer a Dios como Salvador y conocerle a Él íntimamente si no es por su palabra. Ya que esto es una realidad, entonces, Satanás desde el principio de la historia humana ha tratado de distorsionar, cubrir, destruir la verdad de Dios. ¿Por medio de qué? De patrañas, de mentiras. Con que Dios dijo, comienza en el capítulo 3 de Génesis, con que Dios dijo que no comáis, de todos los árboles del huerto no comáis. No, dice Eva, no, de todos no, de ese. Y después agrega, ni lo toquéis, sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. No moriréis. Pero primero mete la duda y después niega lo que Dios dice. Bueno, esa lucha espiritual entre el error y la verdad, entre lo que es mentiroso o falso y lo que es verdadero, esa guerra espiritual desde aquel momento ha estado sucediendo, se está llevando a cabo. Es una guerra a muerte entre la verdad y la mentira. Satanás y sus demonios han entrado en guerra con Dios y su verdad desde el Edén hasta hoy. Y esa guerra continuará y se intensificará en la medida que nos acercamos a la segunda venida del Señor. Esta guerra de la mentira contra la verdad hará que muchos se aparten de la verdad y sigan, dice Pablo, doctrinas de demonios. Pablo nos dice, por ejemplo, que en los postreros tiempos, hablándole a Timoteo, muchos se apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir apostatar? Abandonar lo que uno antes profesaba. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por supuesto. Todo sistema religioso falso tiene su origen en Satanás y se levanta contra la verdad de Dios. Pablo le llama a estos argumentos satánicos
argumentos, fortalezas, altivez, especulaciones. 2 Corintios capítulo 10. Toda ideología, toda filosofía, toda estructura religiosa humana es un ataque a la verdad y por lo tanto es pura especulación que lleva a la perdición. Sin duda, toda religión fuera de la Biblia es un ataque a la verdad y contra tales sistemas falsos debemos contender, no hay duda de eso. Pero el ataque más sutil, el ataque más mortífero, el ataque más peligroso, viene de dentro de las filas del cristianismo. Viene de adentro, por medio de falsos maestros que se introducen a oscuras, cubriéndose. Y dicen ser representantes de Jesucristo. Esos son los mortíferos. Esos son los de los cuales tenemos que temer. Y es justamente lo que dice acá Judas. Es un llamado a contender. Amados, por el gran empeño, el versículo 3, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Aparentemente Judas estaba preparándose a escribir a un grupo de cristianos algo sobre la salvación, pero movido por el Espíritu Santo, dice, sintió la necesidad de escribir acerca de este peligro. Y sintió esa necesidad de escribirles a ellos a contender ardientemente por la fe. La palabra contender ardientemente, o la frase, o las dos palabras, son dos palabras que tratan de expresar el sentido en una palabra griega que es epagonizomai. Agonizomai es la palabra agonizar, precedida por una preposición le da más énfasis y fuerza al significado de la palabra. Por eso puede traducirse luchar hasta quedar exhausto. Los traductores de la Biblia lo tradujeron contender ardientemente. No es simplemente contender, es contender hasta el extremo, es hasta quedar totalmente sin fuerzas. Esa es la idea. Este es un llamado a pelear a muerte por la fe. La fe aquí se refiere al contenido doctrinal de la fe cristiana. No está hablando el autor a esta fe subjetiva, no es una referencia a creer, no es la acción de creer o la actitud de creer, sino que está hablando del contenido, la doctrina apostólica que fue dada a los santos una vez y para siempre. ¿Se recuerdan allá? En Hechos capítulo 2, versículo 42, donde nos dice acá Lucas que estos primeros cristianos, aquellos que se convirtieron después de la primera predicación de ese fabuloso sermón de Pedro, nos dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En eso perseveraban. Esta es la fe cristiana, la doctrina de los apóstoles. Es la fe o el contenido de fe al cual Judas aquí se refiere. Entonces, aunque Judas es una epístola corta, es una epístola sumamente importante en el Nuevo Testamento en cuanto a la defensa de esa fe, de ese contenido de doctrina que nosotros tenemos y poseemos en la palabra de Dios. Ahora, en la providencia de Dios, esta epístola fue incorporada en el canon bíblico ya al final del resto de las epístolas. Es la última de las epístolas antes de Apocalipsis. Existen 8 epístolas generales escritas por Pedro, Juan y Santiago. Y Judas es la última de estas 8 antes de Apocalipsis, que es la revelación a Juan, al apóstol Juan, de la segunda venida del Señor y todos los eventos que rodean a la segunda venida de Cristo. O sea, no es un accidente que se encuentra donde está.
En Apocalipsis tenemos, por ejemplo, la segunda venida de Jesucristo por su iglesia, el establecimiento del reino milenial, la derrota de Satanás, sus demonios, los impíos, su expulsión al lago de fuego, la destrucción del universo material como lo que podemos observar y la creación de una tierra nueva, nuevos cielos, nueva tierra y el estado eterno. Apocalipsis es acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué es que Judas se encuentra justamente colocado acá providencialmente antes de esa descripción de la última venida, de la segunda venida de Cristo? Bueno, cuando vemos el Nuevo Testamento en una forma tal vez general y nos enfocamos en la iglesia, podemos notar, por ejemplo, que la iglesia debe conocer esta verdad del Evangelio de Jesucristo. Pablo enseñó esta verdad. Santiago enseñó esta verdad. Pedro, enseña esta verdad. Juan la enseña. Esta es la verdad revelada a los santos. La iglesia tiene que vivir esta verdad, amar la verdad, andar en verdad, ser fiel a la verdad hasta que el Señor venga por segunda vez. Y cuando llegamos entonces a esta última epístola, en resumen lo que Judas está diciendo, piensen o no piensen, mejor dicho, a los creyentes que mantener la verdad del Evangelio va a ser fácil hasta que Él venga. Todo lo contrario. Esta verdad sufrirá ataques sin tregua que se van a incrementar hasta que el Señor venga. Cuando vemos el Nuevo Testamento, notamos, por ejemplo, que comienza con la primera venida de Jesucristo y en términos de la iglesia en sí, el nacimiento de la iglesia y sus primeros 30 años se encuentran en el libro de los Hechos. Este libro, apropiadamente así llamado, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hombres de Dios llamados a proclamar la verdad del Evangelio. Cuando llegamos a Judas, estamos llegando casi al final de la época de la iglesia, donde Judas ahora nos habla de los hechos de los apóstatas. Tenemos primero los hechos de los apóstoles y ya al terminar el periodo de la iglesia de Jesucristo, Judas se dispone a hablarnos de aquellos que son apóstatas. Judas es la única epístola en todo el Nuevo Testamento dedicada exclusivamente a discutir la apostasía en el último periodo de la iglesia, hasta que el Señor venga. La enseñanza sobre la apostasía no es nueva en Judas, en el libro de Judas. El Señor Jesucristo ya había advertido acerca de esto. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, capítulo 7 de Mateo, el Señor nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. No todo lo que brilla es oro. No todo aquel que dice Señor, Señor, pertenece a mí. Tenemos que tener cuidado. El Señor advierte sobre estos falsos maestros y mentirosos que ya existían. En el capítulo 24 de Mateo, el Señor declara, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Ven? Ahí está, esa apostasía. Muchos van a seguir a estos falsos. Si fuera posible, a los elegidos, que no va a suceder. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, el apóstol Pablo nos dice, se está dirigiendo a los ancianos de Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas. ¿Con qué propósito? Para arrastrar tras de sí discípulos. Noten, estos falsos maestros no tienen ningún interés en edificar al pueblo de Dios. Su único interés es arrastrar discípulos tras de sí y destruir el rebaño. Totalmente hipócritas en lo que enseñan y falsos. Y nos dice acá que estos falsos maestros se infiltrarían en la iglesia y plantarían sus mentiras satánicas para destruir, dispersar a las ovejas. Es tan triste, ¿no es cierto?, cuando vemos que muchos creyentes son un poquito ingenuos
y se creen cositas. Y piensan que todo aquel que viene con una Biblia y usando el nombre de Cristo representa a Cristo. No es así. No es así. En el capítulo 4 de 1 Timoteo, Pablo le dice o advierte también una vez más a Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos ¿qué van a hacer? Apostatarán de la fe. Cristo ya lo había dicho, muchos se irían, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y noten cómo diseminan esta mentira. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, estos tienen una conciencia totalmente insensible. Mienten sin ninguna vergüenza, descaradamente. No tienen ninguna carga de conciencia. ¿Cómo podía defenderse Timoteo en contra de ellos? Dice el versículo 13, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. Por supuesto, refiriéndose a la palabra de Dios. Ocúpate en estas cosas, le dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Segunda Timoteo 3 dice el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿No estamos pasando por tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y sigue ahí una serie de cosas. Y yo cuando escucho estos programas como el que pudimos ver por televisión, muchos de aquellos que representan supuestamente al cristianismo, son este tipo de gente, amadores de sí mismos, avaros, lo único que les importa es el dinero, vanagloriosos, soberbios. Tendrán la apariencia de piedad, dice el versículo 5, fíjense si no describe lo que estamos viendo. Tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Como el sacerdote ese que dice, sí, yo creo que la palabra de Dios es divina, pero tiene sus errores. ¡Qué contradicción! ¿Cómo va a ser divina y tener errores? Entonces Dios tiene errores. Pedro nos dice en su segunda epístola, en los capítulos 2 y 3, y no tenemos tiempo para leerlo, que eso va a suceder. Juan habla de esa apostasía, estamos leyendo acerca de ello en el capítulo 2 de Juan, versículo 18, lo vimos la última vez, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, dijimos que esto se refiere a personas que realmente niegan al Señor Jesucristo. Y ellos se van a multiplicar hasta que llegue el supremo anticristo, que es así, es la figura apocalíptica, ese hombre inspirado y controlado por Satanás mismo que controlará al mundo. Juan dice en su capítulo 4, primera epístola, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso va a suceder. En su segunda epístola dice Juan, el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Apocalipsis capítulo 2 y 3 nos habla de aquellas iglesias que fueron las 7, donde falsos maestros se infiltran en la iglesia, corrompen a la iglesia. Y a través de toda la historia de la iglesia hasta que el Señor venga, esto va a suceder. Cada generación de cristianos, yo recuerdo un profesor mío del seminario decía, cada generación de cristianos debe batallar por la fe, debe contender ardientemente por la fe. Esto sucede con cada generación, no es nuevo, pero esto se va a incrementar. Todo esto está profetizado en el Nuevo Testamento. Tal vez se pudiera resumir esto con las palabras de Cristo en Lucas 18:8 cuando dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿se acuerdan la pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? Qué pregunta, ¿eh? Cuando venga el Hijo del Hombre, por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? Sabiendo el Señor que el cristianismo está siendo corrompido en una forma extrema hasta que Él venga.
Cuando Cristo vino por primera vez, ustedes recuerdan, por un tiempo, un momento, hubo una apariencia de recepción dentro de la nación. Más, la semana antes de ser crucificado, con palmas, gritando, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Una semana más tarde lo crucificaron. Bien nos dice Juan, a los suyos vino y los suyos que no le recibieron, los suyos hablando de la nación de Israel. Qué interesante que después de su ministerio en Judea, en Palestina, digamos, todo el territorio, solamente se encuentran 120 reunidos después de su resurrección. Tantos escucharon, tantos vieron, tantos observaron lo que él dijo e hizo. Y sin embargo 120 quedan. Y tan pronto como las iglesias son establecidas y crecen, con el tiempo se enfrían y comienzan a abandonar la fe. Es lo que sucede en la historia primera de la iglesia. Cuando Juan escribe Apocalipsis allá por el año 96 después de Cristo, 5 de las 7 iglesias en Asia Menor que habían sido establecidas durante el ministerio del apóstol Pablo, 5 de ellas se habían apartado de la fe. Solamente quedan 2, Esmirna y Filadelfia. 96 años. Y ya la iglesia estaba corrompida por falsa doctrina. La batalla por la verdad entonces ha sido difícil a través de los siglos de la iglesia. ¿Dónde cabe la epístola de Judas en este panorama profético de apostasía? Justamente donde el Señor providencialmente la coloca. Está en ese lugar antes de que la historia de la iglesia llegue a su clímax con la segunda venida de Cristo. La iglesia nunca puede dejar de luchar contra esta infiltración de falsos maestros que se multiplican, proliferan hasta que Él venga. Jesús lo advirtió, Pablo habló de ello, Pedro declara que falsos profetas vendrán y Judas dice, ya están aquí. No es que vendrán, ya están. Han llegado. Y su obra continuará hasta la segunda venida del Señor, ahí descrita en Apocalipsis. Y por eso el Señor Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. El cristianismo realmente ha crecido a través de los siglos, ¿no es cierto? El cristianismo. La iglesia cristiana o aquellos que se denominan cristianos son un bloque enorme dentro de lo que llamaríamos el mundo. Pero la gran mayoría de estos que se denominan cristianos no lo son. Absolutamente nada que ver con lo que la Biblia nos enseña es cristianismo. La iglesia denominada cristiana, ya sea romana, católica romana, ya sea ortodoxa griega, ya sea las grandes denominaciones protestantes, constituyen una iglesia apóstata. Han abandonado la doctrina de los apóstoles. Primero el Señor Jesús dio esa doctrina a ellos la proclamaron, la predicaron y por supuesto escribieron esta doctrina en este libro que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, la Biblia. La falsa doctrina se ha infiltrado y ha corrompido la fe apostólica. La fe de la cual Judas nos escribe en esta epístola. La fe dada a los santos una vez y para siempre. Esa fe. Gracias a Dios, como mencionamos, existe un remanente, cada generación tiene un remanente de cristianos que luchan por esa fe, la defienden. Pero aún dentro de los círculos denominados evangélicos, existe contaminación doctrinal. Toda la iglesia está siendo afectada por la influencia corrupta de mentiras satánicas proliferadas a través de falsos maestros que hoy se han introducido encubiertamente, usando las palabras de Pedro y Judas, a través de los medios masivos de comunicación, particularmente la televisión y la literatura. Falsos maestros. De esta apostasía nos habla el apóstol Pablo también, en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses.
Pablo describe esta condición futura de la siguiente manera: estos falsos maestros vendrán con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. La razón de su iniquidad y engaño es por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estos falsos representantes de Cristo son personas que nunca recibieron ni aceptaron la verdad. Son falsos, no son del Señor. Son perdidos, están perdidos. Estos odian la verdad y se introducen en la iglesia para destruir la verdad. Y Pablo dice que ellos no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Judas nos dice que estos ya están aquí. Ya se han introducido encubiertamente. Y por supuesto, si se introdujeron durante la época de Judas, aproximadamente en el año 68 después de Cristo, obviamente hoy están aquí también. Algunos datos introductorios de esta epístola, rápidamente antes de concluir hoy. Judas fue escrita posiblemente unos pocos años o tal vez menos después de Segunda de Pedro. Por eso cuando usted lee Segunda de Pedro y Judas y compara el material en ambas, notamos obvios paralelos. Obvios paralelos. Ambas epístolas nos hablan de falsos profetas con descripciones muy similares. Por ejemplo, Pedro dice en el capítulo 2, 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, que habrá entre vosotros falsos profetas que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Sabiendo primero esto, capítulo 3, versículo 3, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Algunos estudiosos piensan que ambas epístolas fueron escritas al mismo grupo de cristianos. Una, primero, Segunda de Pedro, y en secuencia, la segunda, Judas, al mismo grupo de individuos. No sabemos con certidumbre. La diferencia entre ambas es lo siguiente. Pedro dice, falsos profetas se introducirán. Judas dice, falsos profetas están aquí. Ya llegaron. Aquí están. Ambas epístolas fueron escritas antes de la destrucción de Jerusalén, allá por el año... Jerusalén fue destruida en el año 70, después de Cristo. Estas tuvieron que ser meses tal vez antes de esa destrucción, porque si no la hubieran mencionado. El punto es que estos burladores vendrán y ya están aquí, dice Judas. Hoy, como en esos días, los burladores y maestros falsos se introducen ¿dónde? Bueno, como dije, en medios de comunicación, pero también se introducen en instituciones de educación teológica, en denominaciones, en iglesias, enseñando doctrinas corruptas que niegan la verdad del Evangelio de Jesucristo. Lo niegan. Y algunos seminarios que eran evangélicos hace unos años atrás, ya no lo son. Ya no lo son. Son instituciones corruptas por falsa doctrina. La iglesia hoy, como en esos días, necesita entonces escuchar esta advertencia de Judas. Es un tema muy contemporáneo, muy vigente. Debemos más que nunca ser obedientes a este mandamiento de contender ardientemente por la fe, luchar hasta estar exhaustos. Por este evangelio, esta revelación de Dios dada en su palabra. Esta verdad que Judas nos dice es especialmente significativa. Si fue cierta en esos días, este llamado a luchar por la fe, de contender ardientemente por la fe, es aún más serio hoy. La falsa doctrina se ha multiplicado en proporciones masivas. La corrupción doctrinal en la iglesia tradicional es epidémica. La proliferación de sectas y grupos semicristianos se han extendido de manera que Judas jamás se hubiera imaginado ni concebido que pudieran multiplicarse así como conejos. Uno lucha y confronta una y ahí aparece otra. Y continuamente. Un cristianismo apóstata cubre el mundo hoy. Bueno,
El punto es que es un tema vigente e importante. Otro punto interesante de subrayar en la epístola, antes de entrar a la examinación de versículo por versículo, es que Judas nos describe a estos falsos maestros no por su doctrina, sino por su vida. ¿Notaron eso? Describe en esta corta epístola no ángulos de su error, no perspectivas en cuanto a lo falso de su enseñanza, sino que nos describe sus vidas corruptas. Judas desenmascara a estos individuos subrayando su impiedad. Les llama, noten el versículo 4, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor. Viven un tipo de vida de desenfreno. Niegan y no se someten al señorío de Cristo. Judas los compara, notaron ustedes, a ángeles caídos. Los compara a los homosexuales de Sodoma y Gomorra. Los describe como aquellos que blasfeman de cuántas cosas ni siquiera conocen. Y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Noten la vívida manera de describirlos. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Fieras, ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes. Murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Qué descripción, ¿no? Qué descripción. Las descripciones son sumamente impactantes, vívidas. Judas nos dice que el juicio les espera. Y aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y condenar a todos los impíos. Ahora, ¿a quién fue escrita esta epístola? La verdad que no sabemos a qué iglesias o grupos de cristianos. Es obvio que fue escrito a creyentes. Es vital que la iglesia esté preparada para combatir, ese es el tema. Cada uno de nosotros que conocemos y amamos al Señor Jesucristo, fuimos llamados a combatir, a contender por la fe. No es una responsabilidad solamente de aquellos que fueron llamados a enseñar. Es un llamado a todo creyente a contender ardientemente por su fe. Noten que esta epístola fue escrita a creyentes comunes y corrientes como cada uno de nosotros. No fue escrito a teólogos o maestros. Fue escrito a cristianos, cualquier cristiano. Tú debes contender ardientemente por la fe, pero antes de poder contender ardientemente por la fe, tienes que conocer la fe. Debes conocer qué se encuentra en este libro, o no puedes combatir. Rápidamente, la primera palabra de esta epístola dice Judas. Como les dije, no es Judas, el perverso Judas, Iscariote Judas, el impío, el traidor. Entonces, ¿quién es? Es interesante observar que el autor, quien dedica su epístola para hablar de los apóstatas, lleva el mismo nombre del supremo apóstata, la madre de los apóstatas, Judas. Este nombre era común en esa época, recuerden ustedes, es un derivado de la tribu de Judá, Judas. Aún dentro del grupo de apóstoles había, ustedes recuerdan 2 cuando los estudiamos, 2 de ellos nombrados Judas. Este Judas se autodenomina siervo, doulos, siervo, esclavo del Señor Jesucristo. Y nos dice también que es hermano de Jacobo o hermano de Santiago. Ahora, ¿quién era este Jacobo o quién era este Santiago? Jacobo es el medio hermano de Jesús, hijo de José y María. Medio hermano, por supuesto, ya que el Señor Jesucristo nació concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Pero más tarde, María tuvo otros hijos. Por ejemplo, Mateo nos dice eso, nos relata eso en el capítulo 13,
versículo 55 del Evangelio según Mateo. ¿No es este, dice la gente, no es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús. La respuesta es, sí. ¿No se llama su madre María? Sí. ¿Y sus hermanos? No son sus primos. Sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Ahí está. Aquí vemos entonces que Judas es uno de los hermanos de Jacobo, medio hermano de Jesús. Marcos 6:3 también nos dice lo mismo. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? En Gálatas 1:19 el apóstol Pablo identifica a Jacobo como el hermano de Jesús, dice el versículo 19, pero no ve a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este es Jacobo o Santiago, la misma persona, que presidía sobre el Consejo de Jerusalén allá en el capítulo 15 de Hechos, y era realmente la figura importante de la iglesia en esos días. Qué dato maravilloso es este, ¿no? En cuanto al hermano de Jesús, a los hermanos de Jesús. Aquellos que en un primer momento no creían en Él, ¿se acuerdan? No creían en Jesús como el Señor, como el Mesías. Nos dice Juan capítulo 7, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y dice el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Judas, uno de ellos, inicialmente no creía en Jesús. Sabía que era hermano físico, pero no creía en él como Mesías, como el Señor. Pero acá se describe su relación con el doulos de Jesucristo. Algo había cambiado, ¿no es cierto? Siervo del Señor. Judas es hermano de Jacobo y medio hermano de Jesús. ¿Cómo sabemos que Judas, o este Judas, no es Judas, o aquel Judas, que también es identificado como uno de los 12 apóstoles? También hermano de Jacobo. Bueno, porque él mismo lo niega en el versículo 17. Noten en el versículo 17 de Judas, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas se excluye del grupo de apóstoles. Él no es parte de los apóstoles. Él lo sabe. Algunos se preguntarán, ¿por qué es entonces que no se llama él hermano de Jesucristo? ¿Por qué no se autodenomina hermano de Jesucristo? Hubiera aclarado el problema, ¿no es cierto? ¿Por qué es que se llama siervo de Jesucristo? Y creo que la razón es porque Judas entiende ahora su relación con Cristo. No era simplemente un hermano físico. Cristo, el Señor, es su maestro, su Señor. Desde la perspectiva humana, por supuesto, era hermano del Señor, pero desde la perspectiva divina, Jesucristo ahora era su Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesucristo aclara esto en el capítulo 3 de Marcos, donde nos dice que vienen, versículo 31, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Se acuerdan? Él respondió diciéndoles, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. La relación familiar había cambiado. Judas se veía ahora como esclavo de su Señor. María nunca se consideró superior a su hijo. María sabía que ella necesitaba a Cristo Jesús también como su Señor y su Salvador. Cristo dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Todo aquel que hace mi voluntad, ese es mi hermano y mi madre.
Entonces Judas acá se ve ahora como esclavo del Señor, dulos de Cristo. Este es el trasfondo de la epístola. La próxima vez entraremos en la exposición de la misma. Pero noten, simplemente para terminar rapidito, la epístola empieza con un tono alentador para aquellos que son genuinamente cristianos. A pesar de la guerra en la cual nos encontramos, noten lo que dice Judas. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, escuche bien, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Somos llamados, somos santificados en Dios y guardados en Jesucristo. La epístola nos ofrece esa descripción de aquellos que pertenecemos a Él. Fuimos llamados, la palabra llamar siempre se refiere al llamado eficaz de Dios a aquellos que Él salva. Somos santificados y somos guardados en Jesucristo. Otras traducciones dicen guardados para Jesucristo. Así comienza la epístola. Y termina en el versículo 24 con estas palabras. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¡Qué tremenda promesa! ¡Qué tremenda promesa! Aunque estamos en esta lucha entre el error y la mentira. El error y la verdad, perdón. Un cristiano verdadero será preservado hasta el final. Ningún cristiano llegará a apartarse completamente de la fe dada una vez y para siempre a los santos. Nuestra posición es segura. El Señor que comenzó la buena obra en nosotros, que incluye el darnos la fe para creer el Evangelio, ese que comenzó esa obra la perfeccionará, nos dice Filipenses, hasta el día de Jesucristo. Continuará, perfeccionará esa obra hasta el final. Estamos en guerra, no hay duda. Somos un remanente pequeño. Debemos contender ardientemente por la fe. Pero lo que dice Judas, soldados, no teman. Si sois del Señor, si sois parte de ese remanente, el Señor los va a preservar hasta que Él venga. Gracias a Dios por eso, ¿no? Bien, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta breve introducción a esta epístola de Judas, que como aprendimos hoy fue hermano físico del Señor Jesús. Sin embargo, reconoció quién era este Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios encarnado, el Señor Jesucristo, de quien hemos estado recordando estos días en una forma especial. Gracias, Señor, por esta epístola. Pedimos que tú nos edifiques, nos enseñes a través de estas enseñanzas de nuestro hermano Judas,